Hola Gemma, buenos días. ¿Qué tal? Mira, me gustaría empezar la entrevista, luego hablaremos de auditoría algorítmica, de ética de la IA, pero me gustaría empezar la entrevista con una pregunta de naturaleza un poco más personal. ¿Cómo llega una historiadora al ámbito de conocimiento en el que te desempeñas profesionalmente y particularmente sobre qué hiciste la tesis doctoral? Pues he llegado hasta aquí de forma sin planificarlo, eso seguro, o sea, viendo puertas que se abrían que me interesaban y lanzándome a ellas. Yo hice mi tesis doctoral sobre políticas tecnológicas, vinculado a temas de videovigilancia, que hace 15 años era como un gran tema, y el impacto de los sistemas técnicos sobre la ordenación del espacio público. Y me encontré, haciendo mi tesis doctoral, había muy poca gente en ciencias sociales que trabajara temas tecnológicos o que tuviera un elemento tecnológico dentro de su trabajo, con lo cual me empecé a vincular ya con un montón de grupos de investigación a nivel europeo que trabajaban desde una perspectiva mucho más técnica, ¿no? Donde había mucho más ingenieros, en mi facultad no había ningún ingeniero. Entonces empecé con a través de esas primeras redes multidisciplinares de personas de ciencias sociales y personas técnicas, a pensar sobre cómo la tecnología nos abría nuevas puertas para entender dinámicas sociales. Y después ya seguiré con ese trabajo y me encontré que mi espacio de trabajo del impacto de la tecnología sobre la sociedad, que en ese momento tenía un impacto muy poco visible, ha explotado, con lo cual mi trabajo, que empezó siendo un trabajo muy de nicho, se ha convertido en algo que le importa absolutamente a todo el mundo, con lo cual he tenido el privilegio de crecer junto con mi tema de investigación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, como término coloquial, supongo que técnicamente habría muchas cosas que precisar sobre el término que, como bien decís, ni es tan inteligente ni es tan artificial. Pero en todo caso, cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que convocamos a todas las ciencias sociales, todas las ciencias humanas, todas las ciencias, todas las tecnologías, precisamente por la penetración que tiene y la influencia que tiene y que puede tener el fenómeno. A mí me gustaría que nos hicieses alguna reflexión sobre algunos roles específicos en nuestras sociedades respecto a la IA. Adoptando el discurso de la ética, que es más bien el discurso del deber ser, es decir, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que la ética de alguna manera nos ayuda a decidir, ¿no? Desde ese punto de vista, pues parece que sería muy ingenuo separar lo que está ocurriendo en IA con las inercias naturales del mercado. No hay inocencia económica detrás de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, unos actores que aparecen en primer plano rápidamente es el actor empresarial, las empresas, los lobbies y las empresas con una sociología empresarial que últimamente es característica en el sentido de que hay muy pocas empresas con muchísimo poder, especialmente en el ámbito tecnológico. De las empresas y sobre todo a las empresas, ¿qué les dice quien quiere que los algoritmos se auditen? Pues algo muy claro, muy básico y creo que muy difícil de rebatir, que es principio de precaución. Antes de lanzar un producto a la sociedad hay que asegurar que no hacemos daño a la sociedad. Y por desgracia, en temas tecnológicos hemos creado una especie de Far West regulatorio donde no exigimos absolutamente nada a las empresas antes de lanzar un producto, ¿no? Cuando ahora mismo, si alguien quiere vender un elefante de plástico a niños en nuestro país, tiene que demostrar que el plástico ha pasado unos controles determinados, que el tamaño de las piezas es adecuado al rango de edad al que queremos vender. Es decir, hay un nivel de control sobre absolutamente todo brutal, porque queremos proteger a las personas y queremos que un niño no se muera o una niña no se muera por un tema tóxico de un plástico con un elefante que ha comprado, que sus padres le han regalado con toda la ilusión. En cambio, si desarrollamos una aplicación tecnológica desarrollada para generar adicción o problemas mentales, no hay ningún tipo de control. Es decir, hay un gap, hay una diferencia muy importante ahora mismo entre las obligaciones que le ponemos a cualquier ámbito de innovación en nuestro entorno y las obligaciones que le exigimos al mundo tecnológico. Entonces, hay como dos grandes actores aquí: el regulador, que ha dejado de hacer su trabajo, y la industria, que como industria en sociedad tendría que responsabilizarse de innovar en este ámbito. Yo siempre digo que mi trabajo es construir los cinturones de seguridad de la inteligencia artificial, y la imagen me sirve también para poner la responsabilidad sobre las empresas. El cinturón de seguridad no lo desarrolla el regulador, lo inventa Volvo. El regulador dice: yo quiero que los coches, si se tienen que popularizar, que sean seguros.
Y Volvo dice, pues hemos estado haciendo varios tests y nos parece que el cinturón de seguridad es una buena forma de proteger a las personas. Deciden no patentarlo para que lo pueda utilizar todo el mundo y se convierte en un estándar. Lo que nos pasa en inteligencia artificial es que no hay Volvos, no hay industria pensando en cómo hacer nuestra innovación más segura. Con lo cual tenemos de nuevo un vacío muy importante con un regulador que dice, hazlo bien, y una industria que dice, no sé muy bien lo que es hacerlo bien, con lo cual no voy a hacer nada. Claro, y este diagnóstico social, tal y como lo planteas, nos deja a un tercer, último sujeto en un lugar muy desfavorable. Es el ciudadano individual, consumidor, destinatario, proveedor de datos, que, a ver, en otros ámbitos económicos o en otros comportamientos como consumidor o consumidora, se nos suele reconocer, es bastante ingenuo, pero se nos suele reconocer una cierta capacidad de la soberanía del consumidor como quien controla la demanda. Entonces, si la empresa no te ofrece el producto adecuado, tú como consumidor puedes forzar cambios. Es una simplificación excesiva porque como consumidores estamos también muy condicionados por marketing, publicidad, etcétera. Pero es que en el mundo de la IA es que ya no tiene ni un pase, es que no tenemos nada que hacer. ¿Es justo este diagnóstico, te parece? Sí, y creo que hay muchas voces que hablan de la importancia de la responsabilidad individual, de la educación, y me parece muy importante. Evidentemente tenemos que ser responsables como personas e intentar protegernos cuando no nos protegen, pero me parece que es muy injusto poner la responsabilidad del impacto de la tecnología sobre individuos que no tenemos el conocimiento para juzgar si aquello que se nos ofrece es bueno, malo, pernicioso a medio plazo, a corto plazo o a largo plazo. Muchos de los impactos de las redes sociales, por ejemplo, lo estamos viendo con el tiempo, ¿no? Cosas que empezamos a hacer como con mucha alegría, como compartir datos personales en redes sociales, y de repente nos encontramos pues con dinámicas de adicción, de compartición de datos personales, de fotografías, impersonation, de hacer ver que eres alguien que no eres. Muchas de las cosas las vemos con el tiempo, con lo cual pedirle al usuario que el primer día sepamos cómo protegernos me parece muy injusto. Pero es que además socialmente es un reto que ya hemos solucionado. Es decir, cuando al ciudadano le ponemos delante algo demasiado complejo, en democracia hemos desarrollado muchísimos mecanismos para asegurar que no sea el ciudadano el que tenga que tomar la decisión. Cuando yo compro una medicina, no voy al supermercado ni a la calle, me voy a una farmacia. Y en la farmacia hay una persona que gestiona y me hace unas preguntas para saber si yo tengo que consumir ese medicamento o no. Cuando lo compro, el medicamento lleva un papelito que me informa de cómo consumirlo. O sea, hay un montón de precauciones que hemos tomado para asegurar que estemos protegidos. Nadie me pide un doctorado en química para entrar en la farmacia, y yo me tomo las medicinas sin saber lo que llevan, sin entender lo que llevan, pero con seguridad porque hay un proceso detrás. Vamos al supermercado y sabemos que las cosas pueden ser más sanas o menos sanas, pero sabemos que no nos vamos a morir por comprar un producto en un supermercado. No todo lo que vende el supermercado ha sido aprobado para el consumo humano. Pues esas limitaciones o esas garantías que hemos construido en absolutamente todo no existen en tecnología. ¿Quién está haciendo esa mediación en este tipo de cosas? Cuando compro un electrodoméstico, yo no tengo que saber entender las especificaciones técnicas para saber que si compro el A++ voy a consumir menos electricidad y tener un impacto medioambiental. Es decir, hemos creado un sinfín de mecanismos con formas muy diferentes para asegurar que el ciudadano, ante una información compleja, tiene herramientas para tomar una buena decisión, excepto con tecnología. ¿Cómo elegir entre Telegram o WhatsApp? No lo sabemos, vamos totalmente vendidos. ¿Cómo elegir entre Instagram o Facebook? No lo sabemos. No sabemos cuáles son las diferencias entre lo que nos ofrecen porque no hemos creado los mecanismos para informarnos de formas que lo podamos entender. Y permíteme, ¿y cómo comportarse una vez elegido? Los disclaimers son como un mar infinito, insondable, ¿no? Entonces ya no es solo una elección entre productos, es dentro de ese producto cómo comportarnos adecuadamente, ¿no? Porque no hemos creado los incentivos para que a la industria le interese que lo entendamos. A la industria médica le interesa que entendamos una medicina cómo funciona. A la industria tecnológica no se lo hemos pedido, con lo cual te pongo una cláusula de privacidad con un lenguaje legal que no entiende absolutamente nadie y te lanzo a la piscina. Y si nadas bien y si te hundes,
a mí no me repercute de ninguna forma. El problema es eso, que al final las consecuencias sociales de esas plataformas no las viven esas plataformas ni esos proveedores, las vivimos el resto de la población como sociedad, o en el caso de adicciones y problemas de salud mental, las vive el sistema médico, con lo cual no sufren las consecuencias de sus propias malas decisiones. Cambiar esa estructura de incentivos para mí es lo más importante, conseguir que la industria necesite, para poder vender, tomar mejores y más precauciones. Me gustaría acabar, claro, oyendo todo esto que nos estás contando, Gemma, a los que hacemos ética siempre nos surge el mismo problema. Entonces, entendemos, desde hace ya bastante tiempo, entendemos que no se puede hacer ética fuera de este mundo sin reconocer la consistencia propia de la realidad, es decir, hay que hacer ética aplicada, y de hecho, si estamos hablando de ética de la inteligencia artificial, es ciertamente una ética aplicada. Sin embargo, nos queda siempre la duda de si las medidas, digamos, prácticas, pegadas a la primera línea de defensa, son suficientes. Porque parece que lo que se está reclamando en este momento es un cambio de lo que técnicamente le llamamos el ethos global, esa cultura, ese hábitat, esa morada valórica, cultural en todo el mundo, que sin ese cambio las medidas paliativas pues tienen un cierto recorrido, pero chocan con las inercias del mercado, con las inercias políticas, con la incapacidad de los consumidores, consumidoras. Claro, en cuanto te pones profe de ética y dices que hay que cambiar el ethos global, pues la gente desconecta, obviamente, los ingenieros desconectan y todo el mundo desconecta. ¿Te parece atinado este diagnóstico o crees que...? Totalmente, yo creo que hemos aprendido mucho en este tema, con temas de privacidad, por ejemplo, que tienen mucha vinculación no solo con la protección de datos, sino con la privacidad en el sentido de mi capacidad de desarrollarme con autonomía, con independencia, de poder tomar mis propias decisiones. Con privacidad ya aprendimos que hay una privacidad que va más allá de la protección de datos y que tiene una componente colectiva muy importante. Y yo creo que, por suerte, los debates de ahora alrededor de la inteligencia artificial ya traen esa comprensión de que los impactos inmediatos no son los únicos relevantes. Pero además entender que los datos que alimentan la gasolina de la inteligencia artificial, que son los datos personales, reproducen relaciones de poder, reproducen contextos sociales muy complejos, con lo cual la necesidad de entender el mundo y entender el impacto de la tecnología como un impacto sobre el mundo y no solo sobre sus individuos, creo que está como bastante reforzado en todas las aproximaciones críticas o que exigen mayores protecciones en la inteligencia artificial. Y hay una demanda constante de mirar lo inmediato, a medio plazo y a largo plazo. Es decir, cuál es el impacto de estas decisiones técnicas que tomamos hoy en cómo pensamos, entendemos y habitamos el mundo. Pero además la propia tecnología te lleva a eso, y una de las cosas, hacía muchísimos años, muchísimos no, hace 6 o 7 años, auditamos el sistema de Smart Borders, de fronteras inteligentes a nivel europeo. Nos encargó la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que viéramos el impacto de incorporar el reconocimiento biométrico, los kioscos de reconocimiento de nuestro pasaporte que hay en los aeropuertos. Y empezamos a hacer el trabajo con un objetivo muy de corto plazo, ¿no? Pues de ver cuál es el impacto, si la gente de la protección de datos se le respeta. Y cuando empezamos a trabajar sobre ese tema, ¿cuál es el impacto de digitalizar la frontera? Empezamos a ver que con una decisión inicialmente puramente técnica, o sea, el control ya no lo hace un policía cuando pasas la frontera, sino que lo hace un sistema de datos, lo vimos que habíamos cambiado la dinámica de viaje y de control. O sea, el control fronterizo, la aprobación de viajar no se realizaba ya en frontera, sino que empezaba cuando pedías la visa o cuando comprabas el billete. Ahora mismo, cuando compramos un billete para viajar, la información es trasladada y se empieza la validación de nosotros como buenos viajeros en el momento que compramos el billete. Solo a través de la digitalización hemos cambiado la dinámica de control de un momento concreto a una constante de control desde que compramos el billete o pedimos el visado hasta que volvemos a nuestro país, con una decisión teóricamente meramente técnica. Pero además habíamos cambiado la naturaleza de las fronteras, que ya no eran líneas sobre la tierra, sino que son procesos de datos riquísimos, basados en dinámicas de control y de seguimiento, que cambian lo que significa viajar, emigrar, conocer cosas diferentes, someter al ciudadano y al no ciudadano a controles. Se veía un montón de reflexiones sobre el mundo en el que vivimos que venían de una decisión inicialmente técnica, puramente técnica,
que es, vamos a incorporar el control biométrico en la frontera, ¿no? Yo creo que hay muchísima riqueza en cuáles son los impactos más allá de la protección de datos, de la inteligencia artificial, de la protección concreta de una persona en un momento concreto. Pensar cómo la tecnología está cambiando lo que somos me parece importantísimo, y eso lo vemos en esos impactos colectivos y a largo plazo. Y creo que tienen y tienen que seguir teniendo un espacio muy importante en la dinámica de estudio y de creación de mecanismos de protección en todo lo relativo a la ética y a la inteligencia artificial. Pues no es poco reto, Gemma, muchísimas gracias. Para nada, a vosotros.